Bueno es nuestro Padre Celestial, glorioso el Espíritu Santo que nos revela el amor del Padre y nos revela a Cristo. Padre eterno, Rey de gloria, te adoramos, te glorificamos, bendecimos hoy tu nombre. Y es tu nombre, Padre, el que invocamos en esta hora, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Hoy traemos nuestros corazones delante de ti, Padre, y buscamos tu palabra. Es tu palabra la que necesitamos y es tu presencia. Es tu unción, Padre, y tu poder. Nada puede el hombre sin ti, sino solo por ti. De ti, por ti, para ti son todas las cosas y nosotros somos hechura tuya, obra de tus manos, Padre glorioso. Oh Espíritu Santo, haz en cada una de estas vasijas, Padre, que hoy, Padre, busca ser lleno de ti. Oh, cada una de estas vasijas que necesita, Padre, de tu palabra, que necesita de tu formación, Padre glorioso. Dice tu palabra que tú hiciste la tierra y que tú la compusiste, que tú la formaste y tú la compusiste, que tú la ordenaste. Y estas vasijas necesitan ser recompuestas. Amén. Estas vasijas necesitan ser restauradas. Estas vasijas necesitan ser formadas a la imagen de Cristo. Amén. Y tu palabra es la que nos dará forma. Tu palabra es la que alineará nuestros pensamientos. Tu palabra es la que purifica el corazón. Tu palabra el que quita el doble ánimo, el pensamiento que claudica. Es tu palabra la que nos centra y la que nos enfoca. Es tu palabra la que nos transforma. Es tu palabra la que corta y la que separa. Es tu palabra. Y hoy necesitamos tu palabra. Amén. Ministra nuestras vidas. Amén. Ministra cada vasija en esta hora, conforme a la necesidad de cada corazón y a tu voluntad para cada una de ellas, porque tu propósito es grande sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Oh, en tus manos, Espíritu Santo. Qué buena es la presencia de Dios. Amén. Mientras más entras en la presencia de Dios, más te humillas. No es posible que alguien entre en la presencia de Dios y no se humille. Todos aquellos siervos que alguna vez han estado y tú los ves con soberbia y tú ves la soberbia, porque sabes, el espíritu humilde reconoce el espíritu soberbio. Y dice la palabra de Dios que Dios se mantiene lejos del soberbio y del que tiene altivez en el corazón, que Él se mantiene a distancia, que Él lo mira de lejos. Porque el que es altivo y el que es soberbio no puede coexistir, no puede permanecer en la presencia de Dios, porque cuando tú te acercas a la presencia de Dios, su gran santidad, su majestad, su poder, lo único que evidencia es lo débil que eres tú. Es lo insignificante, es la gran gracia de nuestro Dios que ha tenido para con nosotros, que siendo Él el creador de los cielos, siendo Él el creador de la tierra, siendo Él el creador de todas las cosas, y por su gracia y su misericordia aún permanecen, ha tenido a bien el poner sus ojos sobre nosotros. ¿Sabes? Naturalizamos la grandeza de nuestro Dios, porque es nuestro Padre y lo tenemos siempre cerca. Y no nos damos cuenta de cuánto amó Dios al mundo. Cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Cuán grande es su amor. Dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Y creo que a veces los que estamos en Cristo solemos tomar este versículo y decir, de tal manera amó Dios al mundo, y vemos que estamos al mundo separado, como si ese amor fuera para el mundo, porque nosotros ya estamos en él. Pero cuando tú te das cuenta que tú estabas en el mundo y fuiste rescatado, pero que solamente la sangre de Cristo te mantiene en el reino, y solo su sangre te mantiene en el reino, porque si no tú seguirías perteneciendo a ese mundo. Y es que ese amor es tan grande, ese amor es de tal magnitud, es tan inmensurable,
que entonces tú te das cuenta que Él te amaba con esa misma intensidad con la que te ama hoy, con la que te amaba cuando estuviste en el mundo, que es la misma intensidad. Su amor no cambia. Su amor no cambia. Su amor no cambia en nuestras debilidades. Su amor no cambia en nuestras fallas. Él es eterno. El mundo confunde el amor con la pasión y lo hace temporal. Confunde lo eterno con lo temporal. Pero nosotros tenemos un Padre grande en los cielos. Tenemos su Espíritu que ha venido a morar con nosotros y en nosotros. Porque de tal manera Él nos ama. Es tan grande su amor por cada uno de nosotros que Él dijo: yo daré naciones por ti, pueblos por ti. No hay nada que Él no hubiese dado. ¿Sabes? Dice que nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo. Al único. Para que todos fuéramos hechos en Cristo hijos de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Él no se conformó a perdernos. Él no dijo simplemente: estos me defraudaron. Él no se conformó a perdernos. Él no dijo: bueno, yo hice todo y les puse el camino a escoger y ellos escogieron. Él no hizo eso, ¿sabes? Él no se conformó. Él nos ganó. Y dice que Jesús se despojó. Y tenía tan claras las cosas nuestro Jesús que Él dijo: yo no, a mí no me van a quitar la vida. Yo la estoy poniendo. Yo la estoy ofreciendo. Yo no soy como los corderos que eran llevados al matadero por otra persona. Yo soy el cordero que va al matadero. Yo soy el cordero que se ofrece en holocausto. Yo soy el que se ofrece en holocausto. A mí nadie me quita. Yo la pongo por ustedes. Y esa misma sangre es la que nos limpia cada día. ¿Sabes cómo tú te das cuenta? Un hijo de Dios siempre va a los pies de la cruz y se arrepiente. ¿Sabes? Se arrepiente. Una y otra vez se arrepiente porque entiende que tenemos debilidades. Entiende que tenemos falencias y que si no hubiera sido su gracia sobre nosotros, nosotros seguiríamos siendo los que estamos en el mundo. Pero de tal manera... Tal vez aquel Jeremías no lo había entendido hasta que Dios le dijo: con un amor eterno te he amado, por eso yo prolongué sobre ti mis misericordias. Y le estaba hablando a un Jeremías que todavía era un niño. ¿Cuánto pecado puede haber transcurrido en la vida de un Jeremías para que Dios viniera y le dijera: yo extendí mi misericordia? Y cuando tú te das cuenta de la vida de uno en particular, y a veces uno cree que porque no comete errores, está limpio. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso. Oculta intenciones. ¿Sabes? Es tan fácil la forma en que el corazón nos engaña. Es tan sutil la manera en que nos hace creer que estamos bien. Pero entonces tú vas a la palabra de Dios y tú vas y te humillas delante de la presencia de Dios y te das cuenta que la intención de muchas de las acciones que hacemos, de muchas palabras que decimos y aún de sentimientos que tenemos, no están alineados conforme al corazón de Dios. Por eso dice: yo escudriño la mente, pero yo pruebo el corazón. Yo pruebo el corazón. Y sabes, hermano, una de las primeras predicaciones, si no es que fue la primera que yo prediqué este año, fue: ten diligencia en cuidar el estado de tu corazón. Porque dice: guarda tu corazón, porque de él, es que de él mana la vida. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Que a veces
creemos que cuidar el corazón es simplemente considerar que no hagamos cosas, que no digamos cosas. Pero la única manera de cuidar el corazón y de ser diligente es estar de rodillas delante de Dios. Es estar humillados en su presencia constantemente, buscándole y buscándole y buscándole. Porque, ¿sabes? Pablo lo decía claro, hay una ley. Y es que esta ley del pecado está en mis miembros y es como lo que yo no quiero. ¿Sabes? Pablo termina y avanza al siguiente capítulo y nos muestra esta revelación de que es con el Espíritu Santo, pero en el capítulo anterior él no niega que hace las cosas que no quiere hacer. Él dice, yo no queriendo, yo lo hago. ¿Sabes? Él no estaba diciendo yo pudiese hacerlas, pero no las hago. No, él estaba diciendo yo queriendo hacer el bien no lo hago y queriendo no hacer el mal, eso es lo que hago. Él estaba hablando de su forma de caminar. Él estaba hablando de las luchas que tiene. Y cometemos el grandísimo error de creer que todo radica en lo que el diablo hace. Y no nos estamos dando cuenta que hay una lucha personal, una lucha interior que tenemos con nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dijo, cuídate del diablo, porque, ¿sabes? Él sabía que el diablo había sido vencido. Pero Timoteo, esto yo te mando, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque la mayoría de las caídas de los cristianos, la mayoría de los tropiezos, sus fracasos, están en no cuidar de sí mismo. Él estaba diciendo, Timoteo, cuídate de ti mismo, porque aquello que tu corazón le llama bueno no es bueno, aquella intención que está de trasfondo no es correcta. Timoteo, cuídate de ti mismo y guarda la doctrina. Es que tú no puedes querer cuidarte de ti mismo y lograr vencer en esta lucha interna y personal si tú no guardas la palabra. ¿Y sabes qué es guardar la palabra? Guardar la palabra no es que tú no vas a sentir. Guardar la palabra no es que tú no vas a ser débil. Guardar la palabra no es que tus ojos van a ver a veces sin deseo, o que tal vez el alma trata de resolver más rápido buscando el atajo. No es que tú no vas a pasar por eso, porque solemos creer que si sentimos, si pensamos, si razonamos en algo que está mal, estamos completamente condenados. Y sabes, lo que nos damos cuenta, los que amamos a Dios, es que no vamos a poder evitar sentir, no vas a poder evitar pensar. Es verdad que tenemos un mundo que nos rodea. No dice que Jesús no tuvo hambre, dice que tuvo hambre y que el diablo vio que tuvo hambre y vino a tentarle, pero él tuvo hambre. No dejó Jesús de tener hambre. Lo que Jesús no hizo fue aceptar la oferta del diablo. Es que tú puedes tener hambre, tú puedes querer sentir, tú puedes querer vivir ciertas cosas. No es que tu carne no lo quiera, no lo desee, pero ¿sabes? Tienes la capacidad de cuidarte de ti mismo y no aceptar la oferta. Porque nunca se trató de no sentir. Nunca se trató de no desear. Se trató de negarnos a nosotros mismos y decir, lo que tú me ofreces es lo que yo no quiero. Lo que tú me ofreces, lo que sale de tu boca, es lo que yo no quiero. Lo que el mundo te ofrece es lo que yo no quiero. No que no lo vayas a desear, no que tus miembros y tu cuerpo no lo quiera, pero hay una realidad en nuestra vida que tenemos a alguien que está por sobre nuestros deseos. Estamos en un tiempo donde la iglesia no sabe cómo moverse cuando vienen las pruebas y vienen las tentaciones.
Pero yo voy a decirte, el temor de Jehová, es el temor de Jehová el que nos lleva a humillarnos, es el temor de Jehová el que nos enseña a caminar. ¿Sabes? David pecó con Betsabé y tal vez la historia romántica se encuentra muy bonita, pero ¿sabes? David se desenfocó. La historia no se trata de una historia de amor, de un hombre con una mujer, la historia se trata del amor de un Dios que tuvo compasión, de un David que falló, de un David que se equivocó, pero ¿sabes? Fuera tan grande el amor de Dios que Él hizo pacto con David y lo estableció en un trono, y por su pecado no lo sacó del propósito, sino que dijo: yo aún puedo restaurar. Yo aún puedo sanar. Yo aún puedo resucitar. Yo aún puedo levantar. El amor de Dios. El amor de Dios. Nunca se trató de las caídas del hombre, se trató del amor de Dios. Porque David cayó, Sansón cayó, Josafat se equivocó, Asa se equivocó. ¿Sabes? Adán cayó. Oye, Caín también cayó. Jacob se equivocó, Abraham también. Pero nunca se trató de las caídas de los hombres, sino del amor de Dios que levanta. El amor de Dios que restaura. El amor de Dios que te vuelve a posicionar en ese lugar donde nunca debimos salir, a la imagen y semejanza de Dios. Que Dios haya permitido que las caídas estuvieran de cada uno de nuestros hermanos en la palabra no significa que es un argumento para el pecado, no significa que es un abuso de la gracia. No, se trata del amor de Dios que sobrepasa todo tipo de entendimiento, porque cuando tú te acercas a la presencia de Dios, tú te das cuenta de algo. No somos dignos de ese amor. No hay manera racional en la que tú puedas explicar que un Dios tan grande, con tanto poder y misericordia, con tanta majestad y sabiduría, que es dueño del reino, que creó los cielos y la tierra, el alto, el sublime, aquel que dice que cabalga sobre las olas del viento, ese. No hay manera de que se hubiese fijado en mí y hubiese amado mi alma y hubiese dado a su hijo por mí. No hay una razón entendible, no hay algo comprensible, no hay algo razonable que pudiese de alguna forma argumentar que Él a mí me ame. Pero me ama y te ama. Es que nunca se trató de nosotros. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Siempre se ha tratado de Él. Tus victorias no se trataron de tu esfuerzo. Tus logros no se trataron de tu esfuerzo. Tus éxitos no se trataron de tu gran capacidad y sabiduría. ¿Sabes de qué se trató? De su amor. De su infinito amor. Que tú puedas ser un ejemplo para otros. Su amor. Te diré que a veces es mejor mantenerse en los secretos para no ser ejemplo, que nadie te mire, que nadie te admire, porque sabes, tú conoces la debilidad que tú tienes y tú sabes que pronto, que tú estás a una gota de la sangre de Cristo de equivocarte y caer, pero que esa gota de la sangre de Cristo te mantiene en santidad. Esa sangre de Cristo te mantiene en integridad. Esa sangre de Cristo te mantiene en vida eterna, te mantiene en salud. Esa sangre de Cristo te mantiene en la voluntad. Es su gracia, su gracia, su gracia. Es una y otra vez su gracia. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios. Bendita es la palabra del Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 23 dice la palabra del Señor. Este era Pablo hablándole a los corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino lo del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sabes? Quiero que nos quedemos en el capítulo, el último, el 1 del 11, dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y quiero que veas esto. Dice: todo me es lícito. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo quiero decirte algo, hermano. Caminamos por fe y no por vista. Dice que nuestra fe no se ubica en la esfera de los sentimientos. La fe no se ubica en la esfera del alma. Por eso el que no cree no puede esperar sentir. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se siente, la fe se camina, la fe se vive. La fe es un fundamento que Dios habilitó en aquellos a los que le abrió el entendimiento para que viendo vean y oyendo oigan y con el corazón entiendan. No todos tienen acceso a vivir y caminar en fe. Algunos solamente sienten. El que siente solamente va a vivir esperando que algo pase. Demanda de Dios siempre es sentir, porque se mueven los sentimientos. Si no llora, no sintió. Si no se afligió el corazón, no sintió. Si no se quebrantó, no sintió. Si no hubo una desborda de alegría, entonces no sintió. Y si no sintió, entonces Dios no estaba. Dios no se movió. Pero yo voy a decirte algo. Dios está siempre. Amén. Dice que a los altivos los mira de lejos, no dice que los ignora. ¿Sabes qué es importante esto? Porque hay muchos altivos que Dios llamó y Dios escogió. Se llenaron sus corazones de altivez. Y Dios los miró de lejos. Y cuando Dios los miró de lejos y dejó que caminaran en la altivez de su corazón y en el orgullo que tenían, ellos cayeron. Porque antes de la caída, la soberbia. Y estos cayeron. Y cuando cayeron y se humillaron y reconocieron que no eran nada y que Dios les había dado todo, y sus corazones se humillaron, entonces fueron enaltecidos y Dios los volvió a sus lugares. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tenía propósito. Aleluya. Porque ellos tenían un llamado. Y podemos dar vuelta a la Biblia con casos así. Tenemos a Nabucodonosor, ese lo conocemos todos. Sí, se llenó su corazón que todo lo que había hecho lo había hecho con su gloria, que lo había hecho con su poder, que todo su imperio había sido fundamentado sobre sus espaldas y que él lo había hecho todo. Pero en cuanto esto aconteció, dice que él perdió el entendimiento. Y fue como las bestias del campo. Fue quitado todo lo que él tenía, pero también dice la palabra de Dios que en un momento de lucidez, la gracia de Dios siempre nos da la oportunidad. Aleluya. Reconoció que él era Dios y que él era el único y verdadero Dios que ponía reyes y sacaba reyes. Entonces todo le fue restablecido. Hay gente que está en un nivel de orgullo que si se humillara de corazón, no con lágrimas solamente, porque tenemos cristianos que hoy se humillan, pero se humillan
puras lágrimas. Aprendí que las lágrimas no cambian las situaciones, no cambian las condiciones. Las lágrimas no lo hace una decisión, lo hace una determinación. Por eso dice la palabra, determinarás una cosa y te será firme. Pero sabes, tienes que determinarla. Y a veces hay mucho cristiano que se arrepiente y se vuelve a arrepentir y se vuelve a arrepentir. Y lo único que tiene que hacer es determinar, escoger el camino de la obediencia y de la vida eterna. Y dejar de claudicar entre dos pensamientos. Dejar la inconstancia. Pero yo voy a decirte algo, la inconstancia es propia del ser humano. Somos inconstantes. Somos inconstantes. Nos es difícil mantenernos centrados y concentrados. Nos es difícil mantener vivo el ministerio que Dios nos ha dado, humillados en la presencia de Dios. Nos es difícil. No nos es fácil mantenernos en esta línea de santidad y de integridad. Pablo lo decía una y otra vez, pero ¿sabes? Pablo se sujetaba. Y yo voy a decirte, todo nos es lícito. La Biblia lo dice, todo te es lícito. ¿Sabes qué te está diciendo? Todo te es lícito. Pero oye, todo lo lícito que tú puedes hacer, fíltralo. 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 Filtra si te edifica. Filtra si te conviene. Porque hay muchas cosas que te son lícitas, pero no te convienen. Y tú me vas a decir a mí, sí, pero también dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero también dice la Biblia que hay alguien que intercede con gemidos indecibles y que Él pide conforme a la voluntad del Padre. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Así que yo voy a decirte algo. Tal vez todo te es lícito y tal vez tú no sabes lo que te conviene, pero ¿sabes quién sabe lo que te conviene? Y puedes correr a los pies de Jesús y puedes decir, Jesús, tú sabes lo que me conviene. Porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Jesús. Y el único que nos lleva a Jesús es el Espíritu Santo. Así que si tú me dices, todo me es lícito, pero yo ¿cómo sabré lo que me conviene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sabes, tú no necesitas tanto ceremonial para buscar al Espíritu Santo y pedir su ayuda. Estamos equivocados. Nos hemos equivocado. Hemos creído que todo tiene que ser un ritual para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero Él dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy en vosotros. Él es el que nos enseñará. Dice, yo envié mi Espíritu y puse mis palabras en sus corazones. Él está. ¿Sabes a cuánto está el Espíritu Santo de ti? A que tú le digas, ayúdame, Espíritu Santo. ¿Quieres saber la distancia? La distancia es a esta frase, ayúdame, Espíritu Santo. Porque cuando tú le dices, ayúdame, Espíritu Santo, tú estás reconociendo que tú no puedes. Pero estás reconociendo que Él sí puede. Que Él sí puede. Así que cuando tú te paras frente a la prueba y a la tentación y dices, pero que todo me es lícito. Pero déjame consultar con el Espíritu Santo qué es lo que me conviene. Porque hay mucho que ha sido llamado por Dios, pero no para el ministerio que está desempeñando. ¿Y sabes por qué? Porque hubo un hombre que le dijo que tenía ese ministerio. Y se confió en la palabra del hombre y no consultó al Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a leer la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que muchas guerras se perdieron por seguir las palabras de hombre y por no consultar a Jehová. Que muchas personas murieron, que mucha pérdida hubo por consultar a los hombres y no consultar a Jehová. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. No todo conviene. Pero hay lugar a los pies de la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Hay una canción que dice, la cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará. Y sabes, tú tienes que entender que hay un camino. ¿No era lícito para Jesús todas las cosas que Él se negó en la tierra? Jesús pudiese haber tenido lo que quisiese y cuanto quisiese, pero no era el ministerio, no era el propósito.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y lo que me conviene no se trata de la conveniencia que tú entiendes en lo natural, porque el hombre entiende, oh, no es que voy a ganar más, sí, pero no te estás dando cuenta que Dios conoce que te va a demandar demasiado tiempo y que tú vas a terminar perdiendo la comunión. No, es que voy a crecer, sí, pero no te estás dando cuenta que te estás separando. Tú no lo puedes ver, pero cuando tú consultas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, mira, tú parece bonito, pero tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Tú no puedes entenderlo ahora, pero esto a ti no te conviene. Esa persona a ti no te conviene. Ese trabajo a ti no te conviene. Ese proyecto que quieres iniciar no te conviene. Ese negocio que vas a hacer a ti no te conviene. Tú no lo puedes ver ahora, pero déjame decirte que yo sé lo que te conviene. Y aunque tú no lo puedas entender, lo que te conviene va a venir si caminas en mi voluntad. Lo que te conviene va a correr hacia ti. Porque a los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, que la misericordia y la bendición les persiguen. La paz de Dios les persigue. ¿Qué es lo que conviene? Porque, ¿sabes? Hay mucha oferta. Hay mucha oferta. Tenemos un sistema hoy de ofertas. Y no solamente de una oferta, sino de diversidad de ofertas. Y muchas puertas que están abiertas de par en par. Pero sabes, yo me gozo en el ministerio de Pablo y en la palabra que el Espíritu Santo permitió que nosotros viésemos cuando Pablo podía identificar y decir, hay una puerta en Macedonia que me ha sido abierta, una gran puerta me ha sido abierta, porque él podía reconocer cuando era el tiempo de Macedonia y cuando el Espíritu Santo decía, para allá no. Sí, se abrió el camino, pero oye, para allá no es. El cristiano de hoy no reconoce las puertas. Porque ve una puerta abierta y dice bendición. Y no se está dando cuenta que al atravesar la puerta hay muerte. Porque no consultó lo que convenía. Si tú sigues leyendo, dice, todo me es lícito, pero no todo. No todo conviene. No todo. No todo edifica. No todo edifica. Es un parámetro, ¿sabes? ¿Te edifica? Si tú quieres eso, ok, pero eso te va a edificar. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, dice, no os unáis en yugo desigual. Y en la iglesia ha habido muchos que se han casado cristianos, pero en yugo desigual. Porque Dios no unió. Porque cuando Dios llama a propósitos y alinea. Entonces habían empezado a haber problemas. Y hay problemas en este tipo de matrimonios. ¿Sabes por qué? Porque la persona cometió el error de quedarse solamente en lo emocional y no fue a consultar al Espíritu Santo. Porque si hubiera consultado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hubiera dicho, ¿edifica? Porque ten en cuenta que tú vas a edificar una familia y que de tu familia y de tu simiente debe salir bendición para la tierra. Oh, ten en cuenta que lo que saldrá de ti tiene que glorificar mi nombre. Ten en cuenta que lo que saldrá de ti será una simiente que siga produciendo. Pero el que mezcló semillas tiene frutos que son infructíferos, que no dan semilla. Un fruto que no da semilla es un fruto que no se reproduce. Y hay un matrimonio que está elaborando proyectos que los unan y lo único que hace es separarlos, porque esos proyectos se convierten en frutos sin semilla. ¿Y sabes por qué? Porque no pensaron, no proyectaron en edificar. Dice la palabra de Dios, nadie va a construir una casa sin antes anticiparse los recursos que va a necesitar para construirla. Porque ciertamente cuando vaya y se encuentre a medio camino, le dirán y se reirán de él. Y dirán, ¿cómo así que no tuvo en cuenta lo que necesitaría para edificar?
Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que no edifican y te quitan la energía, te quitan la fuerza, te quitan el tiempo, pero no edifican. Hay un punto del cristiano donde debe reflexionar en la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y decir qué es lo que me conviene y qué es lo que me edifica, porque lo que hoy me hace bien mañana me puede terminar destruyendo. Ministerios coartados porque alguien decidió caminar en lo que pensaba en el momento, pero no proyectó. ¿Sabes? Yo voy a decirte algo. Hay una palabra y quiero que vayas conmigo. En Mateo 7. En el capítulo 7, en el versículo 24, dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. La casa había sido edificada sobre un fundamento que era firme. Pero si tú continúas leyendo, y esta historia la conocemos, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo voy a decirte algo, permíteme contigo compartir. Yo tuve un noviazgo de aproximadamente unos 8 o 9 años, con un corazón obstinado. ¿Sabes? Es importante reconocer los errores que tenemos y las falencias y las debilidades, porque cuando nosotros reconocemos en nuestros testimonios los errores que nos llevaron a esos lugares, nos permite tomar riendas para no volver a caer allí. Y yo oraba y le decía a Dios, de repente, todo lo que yo construí, todo lo que yo soñé, todo lo que yo imaginé, vinieron los vientos, vinieron las lluvias y se lo llevaron. Fueron sueños que nunca fueron edificados sobre el fundamento. Y tú no entendías la ola, no entendías el viento, tú no entendías la lluvia que estaba golpeando, porque tú creías que eso estaba bien edificado. Tal vez la edificación de arriba del fundamento para arriba parecía sólido y parecía que el material era bueno, pero yo voy a decirte algo, el fundamento estaba equivocado, y cuando el fundamento estaba equivocado, no importa cuán duro sea el material con el cual edificaste, cuando viene el viento, cuando viene la lluvia, cuando vienen las tormentas, ¿sabes qué pasa con la casa? Y tú corres a los pies de Dios y le dices, pero yo soñé, pero yo pensé, pero yo invertí. Y Dios te dice, pero lo hiciste sobre un fundamento que no era el correcto. Y por eso Pablo les decía, edifiquen sobre el fundamento que es Cristo. Y aquello se cayó. Aquello se derrumbó. Y tal vez alguien dijo, he perdido tiempo. ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánto tiempo dejaste pasar? Y sabes, es que en ese tiempo todo era lícito, pero no todo convenía. En ese tiempo no se consultó al Espíritu Santo. Así que tú comienzas a edificar. Mira el error. Mira, es solamente un fragmento de tiempo donde tú tomas una decisión que traerá sobre tu vida una gran destrucción. Y tú crees que en realidad se está destruyendo todo, y lo que no te estás dando cuenta, que en el momento en que la primera ola derribó la casa, lo que se estaba haciendo era comenzar a establecer una nueva edificación sobre un fundamento que era sólido. Porque cuando la casa quedó derribada, cuando los sueños quedaron borrados, cuando las inversiones quedaron perdidas, entonces tú viste el fundamento y dijiste, el error es que estaba sobre la arena. Sí, lo perdí todo, pero es que el error estaba que yo edifiqué sobre la arena.
Y de repente el fundamento comienza a verse más atractivo, el fundamento comienza a verse más fuerte, el fundamento comienza a verse más estable, el fundamento comienza a verse más eterno. Antes uno estaba espléndido, con una casa gigante, pero marcada sobre la arena. Y ahí estaba el fundamento. En el fundamento no había edificación, no era tan atractivo. Pero cuando tú entiendes el error de edificar sobre algo que no es un fundamento sólido, entonces tú dices, nunca más. Nunca más la arena, nunca más la arena. Porque yo voy a decirte, las olas vinieron sobre las dos casas, la tormenta vino sobre las dos casas, la lluvia vino sobre las dos casas. Pero sabes, una estaba firme y estable y la otra había sido derribada. Por eso es que el pecador que ha caminado en pecado, y el que ha caminado perdido y ha conocido a Cristo antes, camina en pecado y cree que está retrocediendo cuando vuelve a Cristo, pero en realidad está dando los pasos para el camino correcto. Ante los ojos del mundo parece que él está retrocediendo, pero ante los ojos de Jesús se está escuchando la palabra de Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro, ven. Pedro, ven. Pedro, ven. Se está escuchando la palabra que Jesús le dijo cuando le hizo, Lázaro, sal fuera. Y sabes, tal vez muchos de nosotros ya emprendimos caminos, pero no son los caminos que edifican. Y emprendimos proyectos, pero no son proyectos fundamentados en Cristo. Escucha bien. Si la tormenta empieza a venir y el viento empieza a golpear y tú estás viendo que la casa se está tambaleando, ten por cierto que es mejor que dejes de edificar allí. Si tú comenzaste a edificar en algo y eso con los primeros vientos se está tambaleando que casi se cae, escucha, corre al fundamento porque te estás equivocando donde estás edificando. Si todo te es lícito, puedes lograr los mejores materiales, puedes tener la aprobación de muchas personas, pero si cuando empieza a soplar el viento la estructura se tambalea, ten en cuenta que estás edificando sobre un fundamento incorrecto. Porque todo te es lícito. Pero no todo edifica. No todo obrará para bien. ¿Sabes? Hubo un Josafat que decidió apoyar al rey de Israel en una batalla. Decidió apoyar a Acab. Y ¿sabes? Vinieron los profetas de Baal, vinieron los profetas de Jezabel, si se puede decir así, y profetizaron victoria. Vinieron aquellos pseudo profetas de Jehová. Pero ¿sabes? Y todos dijeron, no vayan, ustedes van a lograr. Y juntaron dos ejércitos, el ejército de Israel se juntó con el ejército de Judá. Allí estaba Acab, allí estaba Josafat, los dos iban a la guerra. Eran grandes, pero comenzaron a pasar por el desierto y de repente las grandes fuerzas del ejército, que ellos pensaban que con esa fuerza iban a vencer, pensaron que con esa fuerza iban a lograr conquistar. De repente en medio del desierto le faltó agua. Y lo que era tan fuerte se convirtió en algo insignificante, pronto a morir. Y entonces Josafat dijo, ¿no hay algún profeta de Jehová al que podamos consultar? ¿Sabes? Tal vez tú ya te emprendiste en esto. Y tú ya comenzaste. Y comenzaste a dar los pasos. Y estás avanzando. Y ya juntaste tu ejército. Tienes tus fuerzas, tienes tus recursos. Y dijiste, ya es imposible que no lo logremos. Ya es imposible que no lo terminemos. Y de repente aparece un desierto. Pero quiera que en tu vida y en mi vida hay un espíritu de Josafat que dice y clama y dice, no hay un profeta de Jehová al cual consultar. ¿Qué es lo que Jehová quiere? ¿Qué es lo que Jehová quiere? Entonces, hermano, Dios tuvo misericordia de Josafat. Aleluya. Dios tuvo misericordia de Josafat. Y Dios tiene misericordia de nosotros.
Porque yo no creo que haya en los cristianos algunos que no hayan empezado nunca un camino y que a mitad del camino se dieron cuenta que con todo lo que tenían no hacían nada y que necesitaban consultar a Jehová. Es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y si el Espíritu Santo ya me está diciendo, tú no sabes lo que te conviene. Tú no sabes lo que te conviene, pero yo sí sé. Puedes consultar las palabras de Jehová. Y tal vez estamos pasando por momentos, y digo estamos pasando porque todos somos probados en el corazón. ¿Sabes? No hay un año, no hay una semana, no hay un mes en el que el corazón no sea probado, porque solamente cuando el corazón es probado sale a la luz lo que hay en él. Yo pudiese conformarme con la oración de David y decir todo el tiempo, líbrame de los errores que me son ocultos, pero más bien prefiero decir, líbrame de los errores que me son ocultos y tráelos a la luz, porque cuando son ocultos necesitan ser manifiestos para que yo no siga cometiéndolos una y otra y otra y otra vez. ¿Sabes? La mayoría de las personas que caen en pecado, cualquiera sea el pecado, ¿sabes? Porque decimos caen en pecado y hablamos de fornicación y adulterio. Ya si tú mentiste, eso es pecado, tú caíste de la gracia de Dios, porque Dios no ama al mentiroso, no lo tolera, Él es padre de verdad, pero hay uno que es padre de mentira. Y en cuanto tú mientes, ¿sabes qué hace el padre de mentira? Reclama a los hijos de mentira. Para aquellos que creen que existen las mentiras blandas, las mentiras piadosas, no existen, ¿sabes qué? El momento en que tú abriste tu boca para engañar, en el momento en que tú dispusiste tus labios para engañar, para mentir, o omitiste, sabiendo que también era una mentira. Tú le estás abriendo una puerta al padre de mentira para que reclame lo que es de él. Dios no es padre de hijos mentirosos. Así que cuando tú entiendes esto, cuando tú comienzas a caminar en esta palabra, tú te das cuenta que Dios nos ama, sí, pero hay decisiones que debemos tomar. La palabra de Dios no se escribió para que nosotros simplemente la leyésemos, sino para que la viviésemos. Yo quiero que vayas conmigo a Santiago. Santiago, capítulo 5. En el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Y yo quiero decirte algo. Hay algo que caracterizaba a Elías. Santiago lo dice claro, era un hombre sujeto a pasiones. Esa es una de las primeras características que nos está describiendo Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre sujeto a pasiones. No está diciendo era un hombre que tenía pasiones. El verbo que utiliza es estaba sujeto. ¿Tú sabes lo que ocurre cuando alguien está sujeto? Que no tiene libertad de movimiento. No puede hacer lo que quiera, cuando quiera o como quiera, porque está sujeto. Pero Santiago lo dice claro, y es importante que entendamos que estamos hablando del apóstol Santiago. Estamos hablando de Santiago después de la crucifixión de Cristo. Estamos hablando de Santiago después de la ascensión de Cristo. Estamos hablando de Santiago, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Santiago. Y Santiago estaba diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero dice algo, dice que él oró. Yo quiero decirte esto.
no es que tú no tengas debilidades. No es que tú no tengas dificultades. No es que tú no tengas cosas que sean arregladas. Dice la palabra de Dios que Dios va a completar la obra y la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que yo quiero decirte algo. Tal vez tú sí te has equivocado. Tal vez sí tú te has dado cuenta que has tenido intenciones que no son correctas. Tal vez ha habido pensamientos. Tal vez has iniciado cosas que no estaban en la voluntad de Dios. Tal vez tú no entiendes qué es lo que está aconteciendo. Pero yo quiero decirte algo. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre sujeto a estas debilidades, él estaba sujeto, pero dice algo, dice que él oró fervientemente. ¿Sabes lo que lo saca de la condición de estar sujeto? Que este hombre oró fervientemente. Elías fue un hombre que hizo descender fuego del cielo y hizo descender lluvia también. No era un hombre que solamente, mira, era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre que orando fervientemente, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, controlaba y sujetaba los elementos. Él tomaba su manto, golpeaba las aguas y las aguas se abrían. Él oraba y fuego descendía. Él profetizaba y los cielos se cerraban. Para él el tiempo y la fuerza no eran un condicionante. Elías corrió más rápido que los carros de Acab, y los carros de los reyes estaban con caballos, caballos que eran altamente fuertes y capacitados para adquirir grandes velocidades, no era cualquiera. Y dice que Elías sobrepasó a Acab. Era un hombre sujeto a pasiones, pero que cuando oraba fervientemente, los elementos se sujetaban. Yo quiero decirte que puede ser que nosotros hoy estemos en estas condiciones que son difíciles porque hay una lucha interna constantemente. ¿Sabes? Yo no le echo la culpa al diablo y sé que hace demasiado, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el que parece un león va a devorar aquello que es una presa, pero cuando tú no eres presa, él no te puede devorar. Mira, cuando tú no eres presa, él no te puede devorar. El león puede estar en la selva, pero no acecha lo que no es presa, acecha lo que es presa. Y tu percepción de ti mismo es importante. Porque cuando tú entiendes que tú no eres presa de tus pasiones, cuando tú no eres presa de tus pensamientos, cuando tú no eres presa de tus sueños, tus proyectos, de tus fuerzas, tus virtudes, tus talentos, tus dones y tu ministerio, que tú no eres presa, sino que tú eres hijo del que sujetó todo bajo los pies de Cristo. Hijo de Dios. Y le dio potestad sobre todo. Y lo puso bajo el dominio de la iglesia. Es verdad, estamos en tiempos difíciles. Mira, estamos expuestos. La iglesia siempre está expuesta. En esta generación aún más. Son generaciones que están muy expuestas. Tenemos toda la parte audiovisual que está todo el tiempo ciñéndose en los ambientes. Una declaración constante de fornicación, de adulterio, de sensualidad, de lujuria. Una constante exposición. ¿Sabes? Hoy el cristiano tiene más exposición de lo que ha tenido antes. Porque cuando tú tratas de irte a la intimidad con Dios suena el teléfono. Cuando tú tratas de irte a la intimidad con Dios, grita el vecino un montón de groserías. O sale la vecina a cantar canciones. O pone a todo lo que da el vecino la música. Y tú dices, yo estoy buscando mi intimidad con Dios, pero tú no encuentras esos espacios porque hay una gran perturbación del ambiente. Es lo que busca el enemigo. Porque mientras más perturbado sea el ambiente, más distraído tú estás, más adormecido tú estás.
La caída de Sansón se debió a que él se durmió en las faldas de Dalila. Él se quedó profundamente dormido. ¿Sabes qué dice la palabra? Que esta Dalila constantemente lo presionaba y lo presionaba hasta que entró el espíritu de Sansón en gran amargura. Y le reveló lo que debía haber sido siempre intimidad con Dios. Dice la palabra que Dalila se dio cuenta que él ciertamente no le estaba mintiendo porque le abrió su corazón. Él le abrió su corazón. ¿Sabes qué fue? Alguien adormecido. ¿Tú crees que no es tan importante? Escucha. En el tiempo en el que salían los reyes a la guerra, alguien se quedó en casa. Ocio. Yo quiero que prestes atención a esto. Ocio, adormecimiento, desenfoque. Son cosas que el enemigo utiliza constantemente, son sus estrategias. Él trae ocio, él trae distracción, él trae adormecimiento. Y tú crees que estás bien, que es tiempo de descansar. Tú dices, me lo merezco. ¿Y sabes qué dice el Espíritu Santo? Escucha, vuelve, porque yo no te he llamado para el ocio. Yo no te he llamado para que estés durmiendo. Yo te he llamado para que seas fiel y verdadero en mí. Yo te he llamado para que te mantengas firme en la brecha. No para que estés distraído. ¿Sabes? Hubieron 2 mujeres que se durmieron. Una mató al hijo, pero la otra también perdió. ¿Sabes por qué? Porque aquella otra, la que lo perdió, le robó. Tú te duermes y el enemigo te mata lo que tienes. Tú te duermes y el enemigo te roba lo que Dios te ha dado. Es que nosotros no somos como los del mundo, porque los que andan en el mundo no entienden las cosas del Espíritu, pero los que andan conforme al Espíritu tienen que discernir los tiempos, tienen que discernir los espíritus, tienen que pesar las atmósferas. Nos adormecemos y no nos damos cuenta que el enemigo nos está trayendo, y nos está trayendo, y nos está trayendo, y nos está trayendo, y con una sutileza, ¿sabes? Es una sutileza como las palabras de Dalila. Como las palabras de Satanás. Tan inocente la conversación con Eva. Tan limpia de intenciones. ¿No pueden comer? Escucha, que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Todo me es lícito. No todo conviene. Cuidado, porque Él siempre viene con palabras sutiles a mostrarte que lo lícito te conviene y que te edifica. Y solamente lo disiernes cuando vas a orar fervientemente. Y dices, tú sabes, Dios, las iniquidades y debilidades que hay en nosotros. Porque sabes, lo tenemos. Tienes que reconocer cuáles son tus debilidades. Porque el hombre que ha salido de la drogadicción sabe que no puede exponerse a ese ambiente. El hombre que ha caído en fornicación sabe que no puede exponerse a quedarse solo con una mujer. El hombre la mujer que sabe que se ha estado masturbando sabe que no puede exponerse a imágenes que despierten en ella una naturaleza caída. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque conoce sus debilidades. Pero tú puedes ignorar tus debilidades y seguir el mismo camino que te llevará al mismo resultado y una y otra vez caer en el mismo pecado. O puedes decir, estas son mis debilidades, pero cuando yo siento que mis debilidades están siendo influenciadas por un entorno, yo corro a la intimidad, yo corro al orar fervientemente, yo corro a la palabra, porque tu palabra es agua de vida que me santifica, porque hay alguien que siempre tuvo que permanecer debajo de las aguas cuando tú y yo me bauticé, ¿y sabes quién es? El hombre de pecado.
La mujer de pecado nunca debió salir de debajo de las aguas. Esas aguas que corrían cuando tú entraste en el bautisterio y tú reconociste tu pecado y dijiste yo nazco una nueva vida. Esa debió haber quedado bajo las aguas. Esa no debe salir de allí. Entonces cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida y tú sientes que aquella está resucitando, que aquel está levantándose, tú le dices no, las aguas de la palabra, las aguas de la palabra, las aguas de la palabra, el caudal de agua de Dios va a sumergirla de tal manera que no podrá salir. Y ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Pedro se comenzó a hundir, ¿sabes cuándo? Porque siempre debió estar debajo de las aguas aquello. El que caminaba sobre las aguas era el espiritual. El que caminaba sobre las aguas era el espiritual. El que caminaba sobre las aguas era el espiritual. El carnal comenzó a hundirse porque siempre debió haber estado abajo de las aguas. Entonces cuando tú te acercas a la palabra te das cuenta que muchas veces creíste que andar en el Espíritu era tan sencillo y que tú caminabas bajo tradiciones y bajo religiones. Hacemos protocolos de caminar en Dios y decimos, no es que yo oro, no es que yo ayuno, no es que yo leo la palabra, no es que yo la estudio. Pero sabes, cuando te llega el momento de la prueba tú te das cuenta que mucho de eso que leíste, que mucho de eso que estudiaste, que mucho de eso que ayunaste no te sirve. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo hiciste vida. Y ahora es tiempo de que el corazón sea probado. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Ok. Yo sé que estás en debilidad. Pero déjame volcar sobre ti todo eso que has estado comiendo durante tanto tiempo y no has podido discernirlo. Déjame que yo lo vuelco en esta etapa de tu prueba, porque tú necesitas salir de aquí, necesitas salir de este lugar oscuro, necesitas salir de la penumbra, necesitas salir de la confusión, de las tinieblas en el pensamiento, y no hay manera de hacerlo si no es con mi palabra. Así que déjame que yo te traigo a memoria mi palabra, déjame que te traigo a memoria quién tú eres en mí, déjame que te traigo a memoria lo que yo prometí, déjame que te traigo a memoria, déjame que te traigo a memoria el ministerio, el propósito, el llamado. Déjame que te traigo a memoria cómo caminar conmigo. Déjame que te traigo a memoria cómo humillarte. Déjame que te traigo a memoria cómo obedecer, cómo aprendió Jesús obediencia. Y el alma dice, no quiero. Y tú dices, sí, tú puedes no querer y tú puedes sentir lo que quieras, pero escucha bien. Oh, Elías era sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Así que tú te vas a poner a orar, tú te vas a poner a orar, tú te vas a poner a orar, tú te vas a poner a orar. Y hasta que el hombre de pecado no quede abajo de las aguas de la palabra, tú no sales de aquí. No es fácil. Yo no te estoy trayendo un mensaje que sea fácil. Escuchaba a una pastora, ella predicaba y decía, no me siento digna de traer esta palabra, no me siento digna de predicar esta palabra. Y si tú me preguntas, no me siento digna de predicarte esta palabra. Pero sabes, ella dijo algo que me impactó. Ella dijo, muchas de las personas que subimos al púlpito no hemos empezado a caminar todavía, pero estamos siendo procesadas por la palabra que recibimos. Estamos siendo trabajadas, porque no siempre vamos a estar en la condición de plenitud de aquello que predicamos, pero estamos siendo procesados en ese momento, en esa etapa. Y es importante compartirlo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú también estás pasando por lo mismo. Yo sé que tú también estás siendo expuesto. Yo sé que tú necesitas entender que Dios te está llamando a intimidad, que Dios te está llamando a comunión, que Él quiere que tú estés en el centro para Él rodearte con todo lo que Él es. Él es espíritu, Él es poder, Él es vida, Él es verdad, Él es bondad, Él es amor, Él es fe, Él es todo lo que tú necesitas. Cada columna de lo que Dios es se pone a tu favor. Dios Sabaón, Dios Todopoderoso, oh Dios, el el Erroí, el que te escucha y el que te ve, oh Jehová Shireh, el que te provee, oh él se establece como columnas alrededor de ti cuando tú decides entrar a orar fervientemente. Dios no te está diciendo que no sientas, porque Jesús tuvo hambre. Él te está diciendo, guarda mis palabras. ¿No las recuerdas? Está siendo muy difícil la prueba.
Sientes que no puedes responder. Sientes que estás tratando de ser libre y como que te jala y te jala y te jala y tú sientes que no puedes salir de allí y lo estás intentando y sientes que no puedes salir de ahí, como si no pudieras escapar, como si fueras esclavo, y Dios te está diciendo, tranquilo, tú ven que yo cubro, ven que yo limpio, ven que yo santifico, ven que yo rompo las ligaduras, ven que yo quebranto también las cadenas, ven que yo estoy, ven, sí, tal vez tienes iniquidades, sí, tal vez tus padres caminaron en eso, si vivieron una vida de fracaso, si vivieron una vida completa de pecado. Pero yo te he dado vida nueva. Y voy a establecerme como columnas alrededor de ti y te voy a guardar. Solamente tienes que entrar al cerco de mi presencia. Y cuando tú entras, el diablo no puede verte. Cuando tú entras, Dios te levanta de tal manera que el diablo no puede decir, este lo voy a acechar, porque tú ya no eres una presa. Ya no eres una presa. Ya no eres una presa. Dice la palabra de Dios que no debemos dejarnos someter, que no debemos dejarnos enseñorear, nada se debe enseñorear sobre nosotros. Y sabes, dice la palabra de Dios que aquel Caín, Dios le dijo, oye Caín, ¿cuál es tu problema con tu hermano? Mira, el pecado está a la puerta, pero tú debes dominar sobre él. Se lo estaba diciendo a un hombre que ya había caído de la gracia. Si se lo estaba diciendo a uno que todavía no estaba lleno del Espíritu Santo y le estaba diciendo a ese, tú puedes ponerte por sobre el pecado. Cuando nosotros nos posicionamos por medio del Espíritu Santo sobre el pecado, ya no eres una presa a la cual acechar. Ciertamente el diablo va a huir. Puedes dejar de pensar que solamente la culpa la tiene el diablo y que todas tus caídas son resultado del diablo. El diablo siempre va a estar buscando influenciar. Dice la palabra que él está en los aires, la potestad de los aires. Él está soplando todo el tiempo palabras, Él está todo el tiempo influenciando, pero cuando tú entiendes que has sido llamado real sacerdocio, nación santa, entiendes que el lóbulo de tu oreja está consagrado, que el pulgar de tu mano está consagrado, que el pulgar de tu pie está consagrado, porque tu caminar está consagrado, porque la obra de tus manos está consagrado, porque tu oído está consagrado para oír la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y caminar conforme a ella. Sí, debemos volver a una comunión verdadera y de sinceridad. Son años difíciles porque Cristo viene y los corazones están siendo probados. Pero escucha, no hay manera de vencer si no es con Cristo. No hay manera de vencer si no es con oración. No hay manera de vencer sin la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. No hay manera. No busques otra. Dios le dijo a Josué, día y noche meditarás en ella. No te apartes a derecha ni a izquierda. Josué, y si se lo dijo a un Josué, ¿qué te hace diferente a ti? No hay manera. Tú no podrás mantenerte en integridad y en santidad. Tú no podrás caminar rectamente delante de Dios si tú no caminas en su palabra, si tú no te humillas, si tú no dices, yo sé que he pecado, sé propicio a mí, pecador. Si tú no te acercas delante de Dios y dices, soy polvo. Si tú no te acercas como alguna vez Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Mira lo que yo soy, yo no soy mejor que mis padres. Y cuando él estaba diciendo esto, estaba hablando de esa naturaleza, ¿sabes? Caída, de esa naturaleza pecaminosa, porque no solamente lo reconoció un Santiago, también lo reconocía un Elías. Yo no soy mejor. Y sabes, no hay mejor momento para sentirse débil que delante de Dios.
delante de Dios, la debilidad tuya se revela, pero también la fortaleza. Y ¿sabes qué? Cuando tú sales a enfrentar a tu propio yo, al tuyo, porque es el tuyo el que te trae los problemas, es el tuyo es el que te trae los problemas, porque ¿sabes qué dice la palabra? Que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Así que cuando es el enemigo de afuera, el Espíritu de Jehová levanta bandera y nos defiende. El problema no es el de afuera, es el de adentro. El problema es el de adentro. Es el de adentro el que no quiere rendir el corazón cuando estás orando. Es el de adentro el que no quiere soltar aquello que te satisface. Es el de adentro. Es el de adentro el que tiene que seguir bajo las aguas y no volver a levantarse. Es el de adentro el que tiene que terminar de morir. Es el viejo hombre del que te tienes que despojar. Es ese al que tienes que renunciar y ponerle el pie sobre la cabeza y decir: de aquí no te vas a levantar. La fortaleza de Dios está sobre nuestras vidas cuando entendemos que solamente somos fuertes en Él. Yo te invito, mi amado hermano, no a que seas fuerte, porque Él es fuerte, pero sí te invito a que te rindas. Y todo lo que tú crees que es fuerte en ti, todo lo que crees que es virtuoso en ti, todo lo que tú crees que es digno de alabanza en ti, hoy lo despojes de tu vida y lo rindas a los pies de Jesús. Y le digas: yo no puedo, porque nunca he podido. Nunca he podido. Jamás he podido. Lo que en mí se ve es lo que tú has hecho. Lo valioso, lo virtuoso, lo destacable, lo estimable en mí es lo que tú has hecho. Pero yo soy débil. No soy seguro, no soy segura, no soy confiable, no soy fiel, no lo soy. Yo no puedo, pero tú, Jesús, lo hiciste por mí. Tu sangre me cubre, tu palabra me da vida. Guía mis pasos para serte fiel, para serte fiel. Toda bendición sobre tu vida, mi amado hermano.